Jornada en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira en torno a la figura de la familia Tascón. Organizada por el Foro por la Memoria de Huelva, en el acto se rendía homenaje a Antonio Tascón y se recordaba a su familia. Y bueno, hoy en la Plaza Doña Elvira pues hemos organizado unas jornadas en torno a la figura de la familia Tascón. Entonces, las jornadas básicamente tratarán en un homenaje a Antonio Tascón Domínguez, que es una persona muy querida en el pueblo y que ha apostado mucho por la cultura, por un poco la democracia, las libertades en el pueblo, pero vamos a hacer un recorrido antes, previo, sobre su familia, porque fue una familia muy represaliada durante el franquismo, entre ellos Antonio Tascón Tascón, que era su abuelo, su padre Antonio Tascón Ortega, y en ese sentido, pues bueno, vamos a hacer todo ese periplo represivo que sufrieron. Vamos a hacer un homenaje a toda su familia y en extensión pues a él concretamente, que al final pues va a ser el colofón de esta jornada. Bueno, las jornadas en sí es un homenaje, digamos una excusa en el sentido de que era un homenaje a su figura, pero muchas veces cuando lo haces a una historia de vida, ¿no?, de una persona concreta, digamos que simboliza mucho mejor o se ve mucho mejor lo que es la represión, ¿no?, que se sufrió a todas las personas, ¿no?, todas las personas que fueron perseguidas durante el franquismo, ¿no? Y entonces haces un recorrido donde pues, hay procesos carcelarios, hay asesinatos en el caso de Antonio Tascón Tascón. Entonces en ese sentido es mucho más sencillo ver en profundidad qué fue la represión franquista y en esa fórmula es lo que hemos basado para hacer esta jornada, ¿no? Mesa redonda con Cristóbal García y Félix Ramos bajo el título Golpe de Estado, Guerra Civil y Represión en Aracena, para cerrar rindiendo homenaje a Antonio Tascón. 36 y Antonio Tascón Ortega, que se quedó huérfano y sin el hermano. En el registro civil de Aracena hay unos documentos donde aparece la inscripción de desaparición de los dos, de Antonio Tascón Tascón y de su hijo Antonio Tascón Ortega. Cristóbal García García es profesor de la Universidad de Huelva, lleva muchos años estudiando sobre todo la Segunda República, que es su tesis, pero en este caso nos va a hablar de los expedientes de responsabilidades políticas, que fueron las personas que a posteriori, después de la guerra civil, pues sufrieron una persecución política y por ello fueron procesados, incluso incautados sus bienes, etcétera, etcétera. Y en este caso pues entra la figura de Tascón Tascón, que era un comerciante, era un propietario y sufrió una incautación bastante grande de sus bienes, ¿no? Y entonces él se va a centrar sobre todo en esa figura. Iba a venir Raquel Almodóvar, pero desgraciadamente pues por motivos de enfermedad no puede venir. Y ella ha trabajado es antropóloga y ha hecho la publicación 4 de noviembre, que era el libro de las mujeres que mataron en Higuera, que eran de Zufre, y tiene vinculación con familiares de Tascón Tascón, ¿no? Digamos que muchas veces la vida está enlazada y aquí va a hablar un poco de ese paralelismo, ¿no? Pero desgraciadamente no puede acudir. Bueno, y yo mismo, por hablar el tercer ponente, que sería yo me voy a centrar en la figura de Antonio Tascón Ortega, que fue represaliado, encarcelado y pasó varios años en la cárcel, ¿no? Y luego, bueno, pues sufrió el repudio en su pueblo porque no le daban trabajo, un poco, que fue señalado por rojo y tuvo una vida pues bastante dura hasta que ya por fin se pudo asentar en el pueblo. Y ahí es donde pasaremos a contar la historia de Antonio Tascón Domínguez, el homenajeado, que también, bueno, pues tiene su historia, ¿no? Montó una asociación cultural, hizo una serie de actividades muy bonitas para el pueblo y muy reivindicativas, y yo creo que se merece, y qué mejor hacerlo pues en vida, ¿no?, que este hombre pueda disfrutarlo y que lo pueda ver, ¿no? Pues él hizo la asociación cultural que era Distrito, entonces pues hacían muchas actividades, hacían lecturas, ayudaban a los estudiantes, hacían excursiones, incluso hizo actividades reivindicativas, porque se atrevió incluso a sacar una bandera andaluza en los años 60, que cantaron el himno. Entonces se formó un revuelo enorme, que vinieron los grises y fueron reprimidos esa manifestación espontánea, ¿no? Que además fue en una romería, que él cuenta así anecdótico, incluso gracioso, ¿no?, que la gente pasaba y decía, bueno, que ha ganado el Betis, porque ni siquiera asimilaban lo que era la bandera andaluza en ese momento, o sea que fue un pionero, ¿no?, en la reivindicación, ¿no?, de la patria andaluza, y bueno, él se atrevió en los años 60 a hacer eso, que ya hay que tener valor,
y otro tipo de cosas, pues por ejemplo traía libros clandestinos desde Sevilla y los distribuía aquí a personas que querían leerlo, a los estudiantes. La verdad que hizo muchas cosas durante bastantes años que tuvo esa asociación, incluso ya digamos en los años 70 pues trajo a personalidades como Carlos Cano, Jarcha o grupos así que fueron reivindicativos durante la transición, y la verdad que estuvo bastante militando digamos por la cultura en Aracena. También, bueno, él estuvo de concejal en los primeros años de democracia en Aracena, hizo muchas actividades por el pueblo, o sea, yo creo que ese homenaje era merecidísimo y, bueno, y tocaba, y que yo creo que afortunadamente hoy lo estamos haciendo, ¿no?